¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Marta Yedaide y me uno a esta convocatoria desde la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. En primer lugar, en mi nombre, también en el nombre del doctor Luis Porta, con quien compartimos la redacción y la construcción del trabajo que hoy voy a comentar. Queremos agradecer a la Universidad de la Gran Colombia y al resto de las universidades integrantes de la red por el esfuerzo, el trabajo y el entusiasmo que nos contagian de sostener esta iniciativa que, que nos permite dar continuidad a las conversaciones respecto de las temáticas que nos interesan y nos mueven. También va un fraterno saludo de parte de los dos y de nuestros colegas acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata para todos los colegas que como participantes o expositores se prestan a conversar. Voy a hacer una somera introducción del trabajo, no me gusta comentarlo en demasía, prefiero que si algo de esto les interesa, los convoca, les parece que vale la pena, se acerquen a leerlo y que por supuesto restablezcamos el diálogo en cualquier momento a partir de las preguntas, de las inquietudes, de las experiencias afines o divergentes que ustedes puedan tener y que puedan también enriquecernos, ¿no? Un poco esa es la propuesta. Aprovechando esta maravillosa, increíble oportunidad que nos permite la virtualidad de ponernos en comunicación a pesar de las distancias geográficas. Bueno, nosotros hemos presentado un trabajo que se llama Acuerdos y disonancias en la composición de la formación docente a propósito de la experiencia virtual. Voy a hacer algunas aclaraciones que me parece que son importantes para contextualizar el trabajo, algunas que tienen que ver con por qué se llama así la presentación. Me parece que lo más importante para aquellos que todavía no han leído trabajos o no han compartido con nosotros escenarios de trabajo en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación y en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la universidad en la que trabajamos, el gran objeto que suscita todos nuestros desarrollos en la investigación y en las innovaciones pedagógicas es la formación de los docentes, que a veces llamamos también educación de los docentes. Esto es porque, y en principio me parece interesante comentarlo como un primer contrapunto que puede inspirar algún tipo de diálogo a posteriori. Las palabras formación del profesorado y formación docente suelen remitir a los procesos institucionales en los que a partir de una carrera formal intentamos que sucedan cosas para la conformación del ser y del saber docente. Nuestros propios recorridos en la investigación, y acá voy a hacer una pequeña reseña que lamento si es demasiado redundante para las personas que están familiarizados con el tipo de trabajo que hacemos, lo hago con el fin de contextualizar el resto de la presentación. Nosotros empezamos en una línea de investigación a principios de este milenio relativamente tradicional, tratando de encontrar algunos principios orientadores para lo que llamábamos la formación del profesorado en las buenas prácticas de enseñanza, y de a poco fuimos advirtiendo que las buenas prácticas de enseñanza y luego después todas las prácticas de enseñanza en realidad están muy relacionadas y muy vinculadas con aprendizajes que no necesariamente provienen de las vías formales de enseñanza en la universidad. Una cuestión que por supuesto no es novedad y que ha sido además muy trabajada en los últimos años, ¿no? Todo lo que tiene que ver no solamente con las distancias entre los diferentes niveles de concreción curricular, las reinterpretaciones que se suscitan, las intervenciones y su desarrollo y su puesta en tensión con lo que finalmente, entre lo que se prescribe y lo que finalmente sucede. Bueno, estas cuestiones son de gran interés de muchos colectivos de investigación en el mundo. A nosotros nos interesó particularmente tratar de comprender por qué se transforman en exclusiones
y qué tipo de resistencias operan al interior del currículo de la formación docente para dejar fuera lo que sería, en nuestros términos, la educación docente, es decir, todas aquellas situaciones, todas aquellas experiencias de la vida, incluso aquellas que están inscritas en lo que podríamos llamar una pedagogía inmanente, que van conformando el ser y el saber docente, conformando, tejiendo, destejiendo y retejiendo esa subjetividad docente, no solamente en el tiempo que los estudiantes están con nosotros en la universidad, sino en la totalidad del tiempo. Es decir, nosotros creemos que hablar de educación docente nos permite que el dominio de lo afectivo, de lo sensible, de lo corporal, de lo cotidiano, de lo emotivo, reingrese al currículo de la formación. Por supuesto, tenemos unos motivos políticos, y cuando digo políticos, y esto también ya lo he aclarado en otras presentaciones, me refiero a que intervienen o tienen que ver con la participación de los sujetos en la esfera pública, en la cual se toman decisiones que los afectan. Por supuesto, no es un sentido político partidario, sino un sentido político como la participación, como esta participación activa, esta participación cívica, digamos, ¿no? Esta agencia cívica activa de los sujetos. Nosotros nos inscribimos en unas pedagogías críticas y descoloniales. Toda nuestra investigación y toda nuestra práctica de enseñanza se mide y se tensa a partir de estos dos conjuntos, que a veces es un solo conjunto de teorías del campo pedagógico que de alguna manera nos mantienen en una línea de pensar los procesos de educación docente como procesos de reflexión en pos de una transformación social, no solamente de unas buenas clases, unas buenas estrategias o unos buenos usos de los recursos de la virtualidad y los entornos virtuales. Siempre nos hemos posicionado en este lugar que llamamos epistémico-político porque tiene que ver especialmente con la construcción del conocimiento para el agenciamiento cívico, para el empoderamiento cívico, para que nosotros como seres de la educación participemos abiertamente, ampliamente y frecuentemente haciendo uso de nuestro poder positivo como sujetos. ¿Qué tiene todo esto que ver con la virtualidad? Bueno, nosotros tenemos especialmente en la propuesta de trabajo docente de una asignatura que se llama Problemática Educativa y que es una asignatura introductoria del ciclo de formación docente que es común a todos los profesorados de la Facultad de Humanidades. En esta asignatura nosotros tenemos una modalidad de trabajo virtual que en el trabajo llamamos inmersión virtual intermitente. Esto de proponerla como una inmersión virtual intermitente en realidad es también dar luz o iluminar esta condición que tienen los recursos y los entornos virtuales de conformar una inmanencia, ¿no? Decíamos, si Morán habla de la noósfera, esa noósfera en una gran medida es una noósfera también digital, ¿verdad? Y nosotros decimos que tanto los estudiantes como nosotros en la cátedra estamos como inmersos en una inmanencia que es digital, pero nuestra referencia a ella es intermitente, puesto que la vamos trayendo y la vamos dejando en diferentes momentos de nuestras propuestas didácticas. Hay momentos en que habitamos en conjunto de manera más orgánica y más potente estos entornos virtuales y hay momentos en que alternamos con otras formas de trabajo que no los incluyen, que no los implican. Y también contamos en el trabajo que las dos grandes vías a través de las cuales nosotros creamos esta instancia de inmersión intermitente en la virtualidad son tanto para la exégesis del texto educativo como para la producción del texto educativo. Es decir, nosotros en esta noósfera que también es digital, somos tanto hermeneutas permanentes interpretadores necesariamente, pero también somos permanentes compositores. Acá la palabra composición está elegida adrede, un poco para recuperar la mirada solidaria de todo sentido social que se construye
¿no? Construir sentido respecto de lo que es ser docente, respecto de los saberes docentes, respecto de la escuela, respecto de la universidad, es una práctica que se construye, se constituye solidariamente. En ese sentido, una composición, de alguna manera la palabra composición nos permite este tipo de abrazo, ¿no? A todas aquellas cuestiones que van interviniendo. También la palabra composición nos recuerda que estamos hablando finalmente siempre de algunas creaciones, ¿no? Que no son arbitrarias, no son, por supuesto, individuales, ni son del todo caprichosas, sino que tienen en general un recorrido sociohistórico que las condiciona, que las explica, que las produce, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando un poquito, nuestro ámbito de inserción es la educación docente. Nos interesa la educación docente, es decir, no solo aquello que nosotros proponemos como currículo de la formación del profesorado en la universidad, sino lo que realmente interviene a la hora de conformar y reconformar la subjetividad de los docentes y aquellos conocimientos que los docentes producen y con los cuales se relacionan, ya sean como intérpretes o como productores. Nosotros hemos ensayado en esta cátedra diversas estrategias didácticas que tienen que ver con este rol que dejamos que los alumnos asuman, primero de exégetas de todos los modos en que se va produciendo sentido respecto de la educación, incluyendo el modo universitario en que vamos semantizando qué es lo educativo, pero también les pedimos a los estudiantes hacia el final de las cursadas y colaboramos con ellos para que diseñen colaborativamente un producto que después publican en alguna red social y al cual ponen en diálogo con el resto de los productos o artefactos culturales que ofrecen sentidos respecto de lo educativo. Es decir, dentro de nuestra propuesta didáctica habilitamos lugares para que los estudiantes ya se ejerzan este poder cívico, este poder positivo de definir en los propios términos, tal como lo comprenden, qué es para nosotros la escuela, qué es para nosotros la educación, qué es para nosotros la pedagogía, qué es para nosotros la didáctica. Esta propuesta didáctica que tenemos, que finalmente es una propuesta didáctica que está descrita en muchísimo mayor detalle en el texto, por eso los voy a invitar a leerlos y también de una forma muchísimo más prolija y coherente que como estoy intentando ahora relatarla, vino casi como consecuencia necesaria de asumir la responsabilidad de lo que íbamos aprendiendo a través de la investigación, ¿no? Si ustedes leen el trabajo van a ver que es la investigación la que nos deja las puertas de o hacer una transformación pedagógica respecto de la asignatura en la cual estamos comprometidos o tirar a la basura lo que hemos visto en investigación porque nos dejaba en un lugar de tremenda incomodidad cívica, ¿no? La responsabilidad como docentes nos hacía tomar medidas respecto de aquello que íbamos descubriendo, y cuando digo descubriendo no es porque estuviera oculto y nosotros lo descubriéramos, sino porque para nosotros ha sido novedoso en los procesos de investigación. En este caso particular, lo que hicimos fue hablar con los estudiantes, es decir, siempre hablamos con los estudiantes, siempre les preguntamos en los pasillos, con encuestas, con evaluaciones de la cátedra, con narrativas que ellos escriben, cómo se sienten respecto de esta propuesta didáctica con estas características. En este caso particularmente les preguntamos acerca de la virtualidad y los usos que le daban a la virtualidad, le dábamos a la virtualidad en la cátedra. De alguna manera hacer eso fue un movimiento también destituyente de nuestras propias certezas, ¿no? No sé si a ustedes les pasa como colegas que de la mano de la investigación o de la mano de la indagación o de la mano de la lectura, uno va construyendo como pequeños nichos de certeza, ¿no? Pequeñas calcificaciones de sentido que suelen ser resistentes a seguir rodando, a seguir cambiando, tal como lo propondría la pedagogía crítica, ¿no? Esto de nunca quedarse, o como decimos nosotros, las pedagogías nómades, ¿no? Pedagogías que no se estancan, no se enquistan y que siguen buscando.
En el caso nuestro, preguntarle a los estudiantes fue formalmente mediante una encuesta que socializamos entre las cohortes de ex estudiantes del 2016 y 2017, fue bueno prepararnos un poco para desmarcarnos de aquello que ya hemos constituido como el hábitat de las buenas prácticas de enseñanza según las interpretamos nosotros. Y de hecho fue bastante interesante porque hemos aprendido de los estudiantes por lo menos dos cuestiones centrales que son las que vamos a abordar en este trabajo y que voy a compartir con ustedes. Por un lado, los estudiantes manifestaron reconocer dos sentidos para el uso de del trabajo en los recursos y los entornos virtuales. Uno que tenía que ver con su familiarización como docentes en formación, en tanto el manejo de los recursos y los entornos virtuales los preparaba para el futuro trabajo como docentes en aulas del nivel secundario de educación. En este sentido, se apega mucho más a lo que originalmente nos había llevado a proponer un recorrido virtual en la asignatura, que es la voluntad de alfabetizar digitalmente a estos estudiantes, no solamente académicamente porque están en el primer año, de modo que se sientan cómodos y puedan apreciar la potencia de los recursos que la virtualidad tiene para ofrecer. Sin embargo, había otro tipo de narrativas que además de rescatar esta utilidad, rescataban la potencia de las tecnologías para la producción cultural, para evitar la reproducción cultural y sentirse ellos ejercitando el poder positivo que permite hacer una publicación y ponerla en diálogo con otras publicaciones sin que haya ningún tipo de guardia, ningún tipo de barrera como las que existían en su momento para que uno pudiera publicar, ¿no? Hace muchos años, si uno quería publicar, conseguir una audiencia para algo que deseaba comunicar, bueno, tenía como que someterse al arbitraje de ciertas revistas especializadas, de ciertas personas que decidían respecto de los contenidos de aquello que iba a ser destinado a un número de audiencias y demás. Eso es una de las cuestiones que los recursos y las tecnologías y las herramientas y los entornos virtuales de alguna manera han relajado, ¿no? Estos permisos ya no son necesarios. Entonces, bueno, había un gran número de comentarios que tenían que ver con cómo las tecnologías de la información y la comunicación y en general los recursos virtuales y los entornos virtuales nos permitían empoderarnos como sujetos. Así que había un reconocimiento de esta otra dimensión política que para nosotros es tan importante en la clase. Sin embargo, y acá es donde viene nuestra inquietud, estas dos series de respuestas se daban en paralelo, es decir, no dialogaban entre sí. Y nuestra pregunta es si seguimos aún reproduciendo dentro de nuestros esfuerzos de composición del texto educativo dentro de la cátedra, estas dicotomías, estas relaciones binarias y jerárquicas entre las miradas más tecnocráticas y las miradas más políticas. Es decir, si esta distinción que la pedagogía crítica ha usado como corazón de su propuesta, de alguna manera no es cercenante, divisoria, estructurante del campo de una forma que tal vez no sería conveniente, ¿no? En el sentido que no nos permitiría integrar como la vida está integrada. Y entonces, tal vez el hecho de que hagamos tanto énfasis entre las miradas tecnocráticas y las miradas críticas, como docentes y a través de los materiales que ofrecemos, tal vez en lo que finalmente se compone con los alumnos en el currículo vivo, devenga en un tipo de segmentación, de fragmentación, de binarismo que se materialice en la interpretación de todo aquello que hacemos y que sea de alguna manera un obstáculo,
que obture epistemológicamente nuestra posibilidad de pensar integradas estas cuestiones. La segunda cuestión que nos llamó la atención y que nos inquietó respecto a esto que dijeron los estudiantes, es que tienen una gran antipatía por el aula virtual. Lo más interesante que les ha pasado en las clases con nosotros ha sido de la mano de las redes sociales y de aquellos entornos virtuales que no son estrictamente académicos. Esto ya lo habíamos observado en algunas otras ocasiones, lo hemos problematizado, sabemos que hay muchos colegas que encuentran las mismas dificultades en el uso del aula virtual y a nosotros nos parece que acá hay que dejar plantada una pregunta para seguir pensando que de lo que hacemos en nuestras aulas virtuales, que creemos institucionalmente necesario y demás, no termina pervirtiendo el estallido de expresión y manifestación que los recursos virtuales nos están ofreciendo. Bueno, para terminar esta introducción, que al final fue más larga de lo que quería, les pido disculpas si los he aburrido o los he confundido. Creo que somos más claros en el trabajo y los invito a leerlo. Pero bueno, hicimos como una reflexión particular hacia el final, personal, en un apartado que se llama Hacia nuevos encuentros y desencuentros, donde un poco confesamos que como profes, que investigamos todo el tiempo y que trabajamos todo el tiempo con nuestros estudiantes y ofrecemos instancias de innovación pedagógica en la virtualidad y en la presencialidad, porque realmente estamos atrás de la creación de tecnologías en el sentido no rudimentario del término tecnología de la educación e información, sino tecnologías como aquello que nos hace humanos y que nos permite ejercer el poder en estas esferas públicas. Profesores que estamos permanentemente entusiasmados por la posibilidad de encontrar mejores salidas a lo que es la educación docente, lo que implica también el abandono de esos pequeños nichos de certeza que vamos construyendo, ¿no? Como esto que hicimos de preguntar a los estudiantes finalmente es otra vez desmarcarnos de aquello a lo que habíamos llegado, que habíamos alcanzado como un lugar de seguridad, ¿no? Y compartir un poco con ustedes la intemperie que eso nos genera, ¿no? Si bien creemos que el coraje está a la orden del día, como ha dicho Freire, bueno, abandonar todas estas cuestiones que tenemos tan instituidas y a las cuales hemos llegado requiere de una fortaleza especial. Y bueno, es algo que hacemos con gusto y con dificultad. Y bueno, y eso lo compartimos. Y terminamos diciendo que, bueno, nosotros por supuesto creemos con Freire que la esperanza es una necesidad ontológica y que lo que nos da muchísimo ánimo es leer cuestiones tales como, en la encuesta, uno de los estudiantes dijo, en un momento me gustaría ser ese tipo de docentes, ¿no? Sentir que en nuestras clases sucede algo suficientemente potente como para que le permita al otro puntos de identificación y de reescritura de quién es y quién quiere ser como docente. Bueno, espero que haya sido de alguna utilidad o haya sido al menos entretenido o motivante, suficientemente motivante para que accedan a la comunicación. Les mando otro saludo enorme y espero que una vez que lean el artículo usen los correos que allí figuren y nos escriban para continuar charlando y conversando sobre esto. Un saludo cordial desde Mar del Plata en un día raro, ventoso, un poco tormentoso y con un frío que comienza. Cariños.